¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a todos en este programa, un llamado muy especial. Mi nombre es Lisandro Becerra, misionero de Lazos de Amor Mariano. Por gracia de Dios estoy hace ya un año y medio en Lazos y estoy agradecido con este movimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial. Gonzalito, bienvenido. Muchas gracias, Alessandro, muy amable por la invitación y muy alegre de estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, entonces vamos a iniciar este pequeño espacio, este pequeño testimonio con una pequeña oración. Vamos a disponernos todos, vamos a invitar al Espíritu Santo a cerrar nuestros ojitos y digamos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, inunda nuestro ser, inunda nuestra mente. Ven y llénanos de tu amor, de tu alegría, de tu paz, de tu tranquilidad. Ven Santo Espíritu de Dios a cada una de las personas, a las personas que están en estos momentos escuchando este programa y a cada uno de nosotros. Y con esta Dios te salve, te entregamos, Mamita María, este testimonio, para que seas tu madre y a través de este testimonio llegue a muchos corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como lo era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos con este invitado muy especial, con Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos cómo era su vida antes de conocer al Señor. Bueno, Lisandro, pues crecí en una familia católica. Por gracia de Dios, mi mamá sobre todo es una mujer de mucha oración, una mujer que desde las muy tempranas horas, 4 o 3 de la mañana, ya está ahí poniendo a cada uno de nosotros, sus hijos, en oración. Una mujer ejemplar que siempre ha sido un testimonio, un ejemplo para cada uno de nosotros. Siempre tuvo sus luchas como la tienen todas las mamás, ¿no? Con sus parejas, de pronto con mi papá, que de pronto no era un hombre tanto de oración, pero que es algo muy bonito ver como la perseverancia de la oración de ella. Yo siempre he dicho que esto que el Señor ha venido haciendo en mí, porque todo lo que ha pasado conmigo es una obra de Dios, ha nacido desde ahí, desde el corazón de mi mamá, porque ella ha sido una mujer que siempre ha orado. En mi papá puedo ver el testimonio también, que ha tenido un cambio sorprendente. Hoy en día llevan una relación muy bonita. Entonces, pero en un principio no era así. Yo siempre, ella, cuando estaba muy pequeñito, ella siempre con mi hermana la menor, porque ya mis otras hermanas no estaban con nosotros, siempre teníamos, o ella siempre ha tenido esa devoción al Santo Rosario. Entonces ella, incluso nosotros a la edad de 7 años, y ya sabíamos hacer el rosario. Yo me lo sabía perfectamente todos. Ella nos ponía a cada uno a que compartiéramos en familia, junto con mi papá y mi abuelo, que siempre ha vivido también con nosotros. Pero ya cuando van pasando los años, llego como a la edad de mis 12 años, yo ya terminé de estudiar mi primaria, empecé pues a trabajar con mi papá. Ellos viven en el campo, incluso es muy cerca a la casa de retiro de la comunidad.
Entonces yo empiezo a tocar el dinero y yo no quise saber más nada de estudio ni nada de eso. Mi papá ha sido un hombre de negocios, él siempre le ha gustado el negocio. Entonces desde muy temprana edad, desde esa edad, entonces yo empecé a ir detrás de él, a acompañarlo y todo eso. A mis 13 años yo ya conocía el alcohol y poco a poco me fui metiendo en él. Me fui metiendo en él y fui perdiendo pues aquella pureza que trae uno en la niñez. Se fue quedando ahí atrás y fui empezando a conocer del mundo. Fui pensando a conocer del mundo y pues lamentablemente ya las oraciones de mi mamá no eran solamente para luchar tal vez por la conversión de mi papá, sino esa alegría que de pronto tuve al llegar a la vida de ellos, porque nosotros somos una familia de 7 hermanos, son 6 mujeres y yo soy el único varón. Entonces yo soy el sexto. Entonces mi papá siempre había anhelado un varón y siempre pues que llegaba una de mis hermanas era como tal vez la tristeza porque no llegaba a eso que él anhelaba, y tal vez mi mamá también esa frustración porque no podía complacer en esa parte a mi papá. Pero bueno, bendito Dios, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Esa alegría tal vez después se convirtió en tristeza porque me fui metiendo en ese mundo del alcohol y a muy tempranos años ya tenía bastantes problemas de alcohol, y esto me llevó a alejarme de ellos. Ya las cosas con Dios, yo nunca más, se me olvidaron el rosario, yo ya nunca más volví a practicarlo. Ya mi mamá empezaba a hacerlo y yo me iba a dormir para no hacerlo, y todo esto fue sucediendo así, y ya empecé pues a tener mis novias, a tener estos altos problemas con la lujuria también. Y como a la edad de mis 18 años, con esa sed de tal vez de dinero, de querer tener más plata, yo quise irme hacia el sur de Bolívar con la cuestión de la coca, por la sed de querer tener dinero y querer tener muchas otras cosas. Pero una vez más tal vez se frustra esta parte, yo digo que todo ha sido oraciones de mi mamá, tiene como una amistad muy bonita con la Virgencita y ellas han venido haciendo esta obra. Ya entonces finalmente ese viaje no se dio, llego acá a Bucaramanga, me quedé acá, ya no viví más con ellos. Empiezo a trabajar acá en Bucaramanga y el cambio es brusco porque pues yo vengo del campo, tal vez en el campo hay un poco más de inocencia, acá la ciudad es un tema un poco más pesado, y voy cayendo en este mundo mucho más profundo. Bueno, mis papás venían ya a visitarnos y pues yo ya no tenía contacto con ellos, yo ya me alejé de mi familia. Ya mi prioridad no era mi familia, sino ya eran mis amigos, los supuestos amigos, porque finalmente hoy en día considero que alguien que en verdad es amigo de uno, pues no lo lleva a uno a esta clase de cosas, sino hoy en día yo creo que una amistad es verdad quien lo acerca a uno a Dios, quien lo hace ver que esto que nos ofrece el mundo no es otra cosa que perder nuestra alma, que causarnos heridas, y no solamente causarnos heridas a nosotros, a nuestra alma, sino tal vez con aquellas personas que nosotros nos cruzamos por el camino. Hoy en día logro comprender tal vez con aquellas mujeres que tuve relaciones también, en el hecho tal vez de por la misma lujuria y por el mismo tema del alcohol, les hacía mucho daño, porque finalmente cuando uno está ahí metido en ese mundo, uno no piensa en los demás, uno solamente pues está en el placer, piensa en uno mismo, en la satisfacción de uno. No lograba comprender esa parte humana, esa parte espiritual que hay en nosotros los hijos de Dios, y me basaba en eso, en disfrutar la vida. Eso era el lema, que debíamos disfrutar la vida,
y creía que mi vida se basaba en eso, en disfrutar, que el disfrutar era el tener hoy una mujer, mañana otra, que vivir en el trago. Incluso para mí, por ejemplo, hoy en día todo esto me ha ayudado, por ejemplo, para ver todas estas personitas que tal vez veo con problemas de drogadicción, verlos como tal vez se desfiguran, lograrlos comprender, porque a mí me pasaba con el trago, era esa cuestión, por ejemplo, sobre todo los fines de semana, a mí se me llegaba el sábado a mediodía y me cogía esa ansiedad, el desespero por el trago. Incluso pues yo casi bebía todos los días, así no hubiera nada que celebrar, pues era algo de diario, pero los fines de semana sobre todo era una ansiedad, es algo que tal vez a muchas de estas personitas también los lleva a caer en ese mundo tan bajo que es la droga. Sí, es difícil de verdad ese mundo en el que vivió, pero por gracia de Dios ahí vamos, ¿no? Y Sí, ¿qué más nos puede contar Gonzalito? Su experiencia de vida, su niñez, cómo era. No, pues mi vida, bueno, como tal se lo venía diciendo, o sea, fue algo muy inocente. O sea, yo crecí en mi familia, con mis primitos, todo era en el campo. Mi abuelito era como el que me enseñaba la parte de la agricultura y cómo trabajar la tierra y todo eso. Pero lamentablemente todo esto se perdió en el momento de que vine a conocer la parte de trago, las amistades, y ya después el trasladarme acá a la ciudad. Fue un tema difícil, y yo creo que tal vez que esto pueda servirle para muchas personitas que estén escuchando esto, para que tal vez que estén pasando por algo parecido. De pronto es bueno hacer un stop, un par en la vida y revisarse uno, saber uno para dónde quiere ir, porque finalmente cuando uno está en este mundo uno no va para ninguna parte. Yo nunca anhelaba nada, no me aspiraba a tener nada, simplemente mi deseo de tener dinero solamente era para eso, para el vicio, porque eso prácticamente es un vicio. Pero esto, pues gracias a Dios, el Señor ha hecho una obra bonita. Después de haber conocido de la comunidad, mi vida cambió totalmente. Ahí ya pasa. Bueno, y ese momento en que llegó aquí a la ciudad, y en qué momento Gonzalo dijo ya no más, hasta aquí, ¿cuándo fue ese momento, ese encuentro con el Señor? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo llegué acá a Bucaramanga a la edad de mis 20 años. Es algo muy curioso porque tuvieron que pasar 13 años, precisamente a la edad donde Cristo murió, ¿cierto? A mis 33 años. En el lapso de estos 13 años, pues todo parecía ser lo que el mundo llama, entre comillas, felicidad, porque tenía dinero, gracias a Dios tenía un buen trabajo, donde mis ingresos eran muy buenos, tenía un buen número de amigos, los que supuestamente se llamaban amigos, y digamos, mujeres, el tener también relaciones con una mujer, de pronto otro día con otra. En este lazo de estos 13 años logré tener dos hogares, digámoslo así, convivir con dos mujeres, de las cuales por el mismo problema del alcohol las cosas no se dieron. Pero finalmente eso a mí no me importaba. Finalmente, pues cuando uno está ahí, eso uno poca atención le presta a eso. Uno, bueno, si una se va, otra llegará, y eso cuando uno se rodea en ese ambiente, ¿qué es lo que te van a decir a ti los amigos? Tranquilo, eso no se vaya usted a preocupar, usted porque va a estar triste por eso, mujeres es las que hay, entonces venga, nos tomamos una, y ya, en esa partecita se basa el tiempo, y se va pasando el tiempo.
Y estando pues en todo esto, tengo una fecha muy presente, muy especial, que fue el 7 de noviembre del 2015, donde en la empresa donde laboraba, siempre todos los años se hacía un campeonato de fútbol como integración de los empleados de la empresa. Entonces, precisamente este 7 de noviembre era la final. Entonces, el equipo donde yo jugué, ese día quedamos campeones. Bueno, que el celebrar, nos fuimos a tomarnos el premio, supuestamente a compartir ahí entre los del equipo. Estábamos ahí en el lugar donde se organizó el evento, ahí tomamos un cierto tiempo. Después nos fuimos de mi hermana. Tengo una hermana que tiene un negocio, un micromercado, y pues ahí ya entonces ya el tema no era de cerveza sino de aguardiente, una mezcla de tragos donde yo pierdo el conocimiento. O sea, yo empiezo a tomar como un loquito y tal vez pierdo el control de mí mismo, cuando al día siguiente, como a las 9 de la mañana, me despierto. Fue algo muy triste para mí, algo que tal vez sin estar cerca de Dios y sin tener como esa devoción a Dios, fue algo que entristeció mucho mi corazón, porque al levantarme y ver esa escena de todos mis compañeros tirados ahí, pues como se dice, vueltos nada, ver latas de cerveza, botellas de cerveza, garrafas de aguardiente, de un trago y del otro, eso fue algo que marcó mucho, porque en ese momento yo dije, o sea, hombre, esto no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, yo no puedo seguir así, yo no puedo continuar arruinando mi vida. El ver cómo estaban todos ahí, hasta dónde puede llegar esto, hasta dónde puede llegar el caer uno en el alcohol. Y pues gracias a Dios pues no fueron cosas mayores, porque esto conlleva a tantas cosas. Mire cuántas personas por problemas de alcohol no han tal vez conducido, al despertar han matado a otra persona, han perdido la vida, de pronto en un accidente de tránsito han podido perder alguna parte de su cuerpo. Pero este momento sobre todo fue donde ahí, o sea, yo creo que en mi vida siempre había tenido esos momentos donde como que, hombre, sí, ya tengo que oficiarme, voy a dejar de tomar. Pasaba un lapso de un mes sin tal vez tener contacto con el alcohol, pero cuando volvía, yo creo que entonces me tomaba lo del mes y lo del mes que había parado, entonces eso era peor. Y nunca había llegado así como a cortar, a parar este tema, pero siempre como que era como por cuestión de mi mamá, que me decía: mi hijo, mira para dónde va, mire que usted qué es esa clase de vida. Pero ya este día como tal, sí, nadie me dijo nada. O sea, ese día como tal fue cuando yo me veo esta escena, y yo creo que fue pues en parte Dios quien empezó ya a hacer su obra, y empezó a tocar mi corazón, y en ese momento es donde yo empieza como mi vida a transformarse, empiezo a buscar de Dios. En ese momento mi primer reacción en esa semana siguiente fue buscar a un sacerdote para pedirle ayuda, y ahí fue ya donde empecé pues como a encaminarme acá. Bueno, Gonzalito, ¿usted qué le diría a esas personas que están en ese momento, en ese mundo del alcoholismo, que ya no quieren seguir más, que están ya como ya cansados de estar metidos en ese mundo? Usted nos habla de que fue donde el sacerdote. ¿Cómo fue ese momento tan especial que usted dijo:
no, aquí fue que el Señor ya me cogió y hizo conmigo lo que Él quería? Bueno, yo tenía muy cerca una parroquia. Pues yo sí sabía, digamos, mi mamá nos había inculcado mucho sobre lo de la confesión y eso. Y pues yo en primer instante lo busqué con ese deseo de confesarme. Y cuando yo voy, o sea, yo siento que en mí se libera algo en el momento de la confesión. Ese es un instante muy bonito, porque es el momento como donde yo le abro el corazón a Dios. Y es ahí donde Él entra a hacer su obra, porque finalmente Dios no puede ingresar en un corazón que está cerrado y Él no va a hacer nada en contra de nuestra voluntad, por eso Él nos dio el libre albedrío. Entonces, hablando ese día con este sacerdote, él es muy ido más a la hermandad de Emaús. Entonces él me aconseja que iba a un retiro de Emaús. Entonces yo empiezo a preguntar cómo era eso, y él me dice, no, tienes que venir acá entre semana cuando estén haciendo las inscripciones y te inscribes. Entonces bueno, paso de una vez, eso quedó en mi corazón, pero cuando yo voy a inscribirme para vivir este retiro, ya no habían cupos. Bueno, pasó así, volví a hablar con él, me dijo, no, pues que tranquilo, que pues estuviera pendiente en la segunda oportunidad. Y pues en este lazo tengo un primo que se está separando, está teniendo problemas, dificultades en su matrimonio. El cuñado de él lo invita a vivir en un retiro de lazos de amor mariano. En este momento él me dice, mira, la verdad, yo no pude salvar mi matrimonio. Él me dice que todo lo que había pasado ahí en el retiro, tal vez él no lo pudo vivir porque tal vez las heridas que llevaba de los inconvenientes que estaba teniendo en su hogar no le permitieron vivir este momento, abrir su corazón, como hace un momento se lo decía. Yo creo que en mi caso fue diferente. Por eso es tan importante esta parte de la confesión, de buscar al Señor, de ir a decirle, tal vez tú me comentabas de que cómo hacer, dónde están las fuerzas o cómo hacer para poder abandonar esto. Y la clave es esa, es decirle al Señor, Señor, acá estoy, ya no soy capaz, lo intenté por mí mismo, no he podido, Señor, aquí estoy. Que se haga en mí como tú quieras, como fue la respuesta de la Virgen María. Entonces, y él me comenta estos retiros, dice, mira hermano, dale que tal vez a usted le pueda gustar. Y fue así que entonces él me dio un número de contacto, yo llamo, envío a mi hermana que me compre la boleta, nuevamente ya había boletas. Sigue esto pausado hasta que, bueno, en el segundo intento pues ya le dijeron que tocaba ir más temprano. En el segundo intento finalmente se pudo concretar. Salgo para retiro el 10 de diciembre del 2015. Pasó un lapso de un mes más o menos esta partecita, desde el momento en que te cuento de ese momento tan feo. Llego allí a esta casa totalmente rodeado de gente que nunca conocía. O sea, yo finalmente llegué allá y yo veía, yo dije, Señor, yo no sé yo qué estaré haciendo acá o esto de qué se trata. Desconocía totalmente el tema, no sabía qué iba a pasar allí. El Señor sabía su obra, pero yo desconocía total. Mi primer amigo desde que me fui ahí en el bus fue un señor que es mariachi, y el Señor, con él me la pasé casi la mayoría del tiempo ahí. Yo llego y bueno, listo, pasamos a comer, porque eso sí, bien alimentadito se la pasan hoy y después ya empieza como todo esto en base al retiro. Desde el primer momento el Señor empezó a hacer una obra muy bonita y la culminó perfecta, porque
empecé a conocer algo o a sentir algo que nunca había sentido, y es que no somos seres que solamente tenemos carne y hueso, sino que tenemos un alma. Y esta almita allí, a lo que empieza como a sentir esa presencia del Señor, a entrar como en esta armonía, yo creo que yo desde el primer momento me dispuse, o sea, iba muy dispuesto porque yo creo que es algo esencial, o sea, es tener sed de Dios. Cuando hay esa sed de Dios, el Señor, es más fácil hacer su obra, que cuando de pronto tú vas y la actitud de uno es indiferente. El Señor se le hace, yo creo que un poco más difícil hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo empiezo a vivir este retiro y no se acabó la primera noche y yo ya estaba llorando. ¿Por qué? No sé el por qué, pero yo lloraba, o sea, me dio ese sentimiento y empecé a llorar, y así culminé todo el fin de semana, y tal vez yo no le encontraba respuesta de por qué, porque no era, o sea, digamos como tal, algo así en cierto que decir, no, yo lloro por esto, no, sino era empezaban a hablar de Dios y yo a llorar, y yo lloraba, y claro, y empiezo a comprender de que no somos seres que solamente somos de carne y hueso, sino que tenemos una almita, un espíritu. Y tal vez ahí empecé a comprender todo el dolor que le causaba a mi mamá por tantos desplantes, tantas noches sin llegar a dormir, ella preocupada y todo esto. Y algo especial ahí creo que vuelvo a hacer en torno a lo de la confesión, es que allí se vive una práctica donde verdaderamente uno aprende a hacer una confesión. Entonces, como que explican ahí una partecita, y es una confesión muy completa, porque uno pues hace el apunte de cada una de sus cositas, porque muchas veces desconocemos muchas cosas. Como vivimos tan alejados de Dios, no conocemos en realidad en qué parte estamos fallando en cuanto a nuestra relación de hijos de Dios. Yo creo que en base al retiro me voy a quedar ahí. El Señor hizo una obra muy bonita en mí en este retiro. Yo salgo de allí, de verdad que yo creo que me faltó muy poco para levitar, porque de verdad era una paz interior. Yo en ningún momento fui al retiro con base a que voy a ir al retiro para dejar de beber. No, o sea, en ningún momento se lo pedí allí al Señor. Solamente me puse en su presencia y le dije que era muy triste verme en esas situaciones y que yo no quería eso para mi vida. Siempre he sido una persona de que le pido a Dios una familia. Siempre he querido tener un hogar, unos hijos, y sabía que ese no era el camino. Y simplemente se lo dejé ahí y le dije, Señor, la verdad, usted es testigo de que han habido momentos donde he querido cambiar las circunstancias, no he podido, y ya me dediqué a vivir cada momento, cada dinámica que los misioneros nos brindaban allí, y salí, tal vez con miedo porque se llegó el día de regresar a casa y yo no quería volver, la verdad. Si hubiera habido la oportunidad de quedarme allí en ese lugar, yo creo que todavía estaba viviendo allí, porque allí encontré la paz y la felicidad que nunca encontré prácticamente en 20 años, en el alcohol, en la lujuria, de amistades, lo que llamaban disfrutar del mundo, disfrutar de la vida, nunca lo encontré. En ese momento yo salí de este lugar con una paz en mi corazón, y yo dije, no, yo de verdad no quiero volver a donde estaba, y mis miedos eran tal vez eso, ¿cierto? El volver a encontrarme con mis amigos, ¿qué va a pasar? Porque tal vez que aunque había paz, que aunque sentía que había tenido un encuentro con el Señor, no confiaba mucho en mis fuerzas. Aún no confío en ellas porque soy frágil, soy débil, sigo luchando. Pero salgo de allí
Y ahí en el retiro yo no comprendí muy bien dentro de todo, pero yo, Saurito, incluso hoy en día hacemos parte de la misma misión acá en la comunidad. Yo escuché que él hablaba que los caballeros de la Virgen, y yo salía allá, yo quiero ser un caballero de la Virgen, yo quiero ser un caballero de la Virgen. Y por allá yo me inscribí, sé que me inscribí por allá y yo me vine, pero no comprendía muy bien la temática. Cuando yo llego, estoy el lunes en mi casa, en la tarde me llaman para lo de la consagración, que me esperaban al otro día. Y yo, bueno, listo. Empecé mi proceso de consagración, empecé a vivir estos 4 bloques, a conocer mucho más, tal vez a completar aquellas cosas que había vivido ya en el retiro, un tema de pronto a ampliarlo un poco más. Y se llega a mi consagración, transcurre un año. El 26 de noviembre del 2016 me consagro. Digamos, el Señor hizo una obra muy bonita. ¿Por qué? Porque de mi retiro, para mí, todo se entornó fácil. O sea, el dejar el trago nunca más. Ahí se cortó, ese tema quedó ahí. El tema de la lujuria, todo eso se cortó. El Señor hizo una obra muy bonita. Y yo empecé, yo no faltaba ninguna charla, yo podían ver los partidos de la selección, jugar el Real Madrid, que era uno de mis equipos favoritos, y no, para mí era el Señor, que había Eucaristía, que había una vigilia, lo demás no me importaba. Me consagré, empecé con muchos anhelos, con muchas ganas de servirle al Señor, ese proceso de lección divina. Llega una etapa donde empiezo a frustrarme porque por mi trabajo tal vez no podía vivir la Eucaristía diaria. Mis compañeros con los que me formaba podían ir a servir a retiros, podían estar en actividades, yo no podía. Esto me fue causando un poco de tristeza. Llega el momento donde termina la lección divina y empieza el proceso de pasar a ser misionero de la comunidad. Entonces empiezo como a cumplir los requisitos que se debe pasar y no me salían por ningún lado. Entonces ya llega un momento donde yo digo, no, la verdad tal vez yo no sirvo para estar acá. No da más. Ese día no me salí de mi clase, de mi formación, ese día como por no ser grosero, pero en ese momento en mi corazón dije, no, voy a vivir mi vida coherentemente con lo que he aprendido hasta este momento, pero ya no doy más, acá corto. Y resulta que eso fue en diciembre del 2017. En el 2018, como en los primeros días, recibo una llamada donde me hacen la invitación a servir a un retiro. Entonces, bueno, a mí me tomó de sorpresa porque pues por mi trabajo y todo eso no tenía esos espacios. Entonces mi respuesta en el momento fue tal, déjame y hablo con mi jefe porque pues ya no es cuestión mía. Los llamo, les hago el comentario, ellos ya sabían, personas muy católicas, sabían de lo que yo estaba viviendo, me apoyaron siempre en los permisos de vivir la consagración, que fue algo muy importante porque es algo muy importante la consagración porque fue el complemento del retiro. Es como el Señor hizo una obra muy bonita, pero esa obra que hizo el Señor la vino a terminar la Virgen María. Y en el transcurso de la consagración yo pude comprender esto, porque yo siempre era con el Señor, y aunque la Virgencita sí, pero digamos yo no era como tan devoto de la Virgen. Cuando empiezo a pedirle a ella que me ayudara en muchas cosas, es que empiezo a ver que las cosas como que surgían de una manera mucho más fácil. Entonces yo empiezo a cogerle ese cariño a la Virgencita y se da esta oportunidad de vivir este retiro. El permiso me lo dieron y llego allí a servir y empiezo a encontrarme con tantos recuerdos de mi retiro que había vivido allí, a comprender que tal vez en parte sí fueron las oraciones de mi mamá, el abrirle el corazón, pero que también hay muchas otras personas en ese momento orando por cada uno de nosotros, por nuestra conversión.
empecé a comprender mucho más la obra de Dios, cómo se vive todo esto. Empecé a encontrarme con frases, y ya culminando este retiro, la persona que iba encargada de este retiro, la que iba de administrativa, nos pone a hacer una carta, donde la carta teníamos que hacerla dirigida a un misionero que se quería retirar de la comunidad. Y eso fue, no, con esa completé lo que había dejado de llorar en el retiro. Las lágrimas que me hicieron falta las completé ese día, porque sin nadie saber lo que yo me iba a ir, que yo no iba a volver a la comunidad, llego a este retiro a servirle al Señor. Bien, porque en parte es ver cómo la obra del Señor, o sea, poco tiempo atrás estaba de lleno en el mundo, en poco más de un año el Señor me saca de ahí y estoy sirviéndole al Señor. Tal vez todo eso con lo cual perjudiqué tanto mi vida, me hice tanto daño, y todas estas lágrimas fueron de sanación, porque el Señor empezó a sanar, y todo esto poder comprender mucho más. Y esto me llevó a que yo no me podía ir, yo no puedo ser ingrato con alguien que me ha amado tanto, alguien que me sacó, o sea, del fango. Yo no puedo corresponderle de esta manera. Y desde ahí en adelante pues el Señor ha venido caminando conmigo. Ya por gracia de Dios voy a cumplir 5 años de consagrado, con lucha, sí, porque tal vez antes no conocía todo aquello que entristece el corazón de Dios, pero con mucha alegría también, porque tal vez en lo poquito, porque el Señor tal vez no nos pide grandes cosas, sino en lo poquito que podamos hacer puede servir mucho a las almas, tal vez a robarle sonrisas al Señor, a la Virgen María, cuando podemos llevarle una almita, alguien que tal vez como yo estuvo perdido ahí en este tema del alcohol, de la lujuria, de todo esto que es tan triste para el Señor, para la Virgen María. El poder que logren comprender que sí se puede, pero no desde nuestras fuerzas, sino desde ahí, desde tener ese comprender que es el Señor el quien hace posible todas las cosas. Sí. Como se lo dice a la Virgencita en aquel momento donde lo vemos en la película La Pasión, o sea, Él hace nueva todas las cosas. Y aquí estoy, quien soy hoy en día no son mis fuerzas, todo es la obra del Señor, la Virgen María, que ha sido de verdad muy bondadosa, y esto lo he podido experimentar en mis papás, porque yo creo que no hay una manera de experimentar más bonita el amor de Dios que en los papás. Cada vez que los puedo ahorita, cada vez que puedo salgo a abrazarlos, a besarlos, y tal vez poder recuperar tanto tiempo perdido, poder valorarlos, porque de verdad es un tesoro tenerlos conmigo y verlos como a raíz de todo esto es la obra que el Señor ha hecho conmigo. También, por ejemplo, con mi papá ahorita de rosario todos los días, también él vivió su retiro, y el Señor también un poco más lentico, pero ha venido haciendo su obra. Entonces, como tal, esto es mi testimonio, esto fue lo que el Señor ha venido obrando en mí. Bueno, Gonzalito, y hoy en día, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha pasado con esa familia que soñaba tener? Esos hijos que soñabas, ¿qué ha sucedido? Lisandro, mira que pues todo eso es muy bonito, porque el Señor lo cuadra todo. En el momento, pues lo de mi familia está en planes. Todavía no estoy casado todavía, pero sí tengo mi pareja, en cual también es misionera en la comunidad, también le sirve al Señor, y es algo muy bonito porque trabajamos en Cordia de eso, ¿cierto? O sea, los sueños de los dos son siempre ese, o sea, el servirle al Señor. Seguimos con los planes de hijos, pero tener hijos para Dios, el
pedirle a Dios que nos dé esa gracia de poder formarlos en la fe, en esa iglesia que el Señor fundó en Pedro, que hoy en día la tenemos como cabeza del Papa Francisco. Tener hijos para el cielo, ¿cierto? Porque inculcarles ese amor al Señor, porque es importante de pronto sí los bienes y todo esto, pero yo creo que lo más importante que hay en una familia es tener, que la familia no sea solamente el esposito y la esposita, sino que sea de tres, que el fundamento, las bases siempre deben ser Dios. Y bueno, son cosas que lo hemos venido orando, ahí vamos, todo es en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto y pues ahí seguimos orando, teniendo siempre como ejemplo a San José y a la Virgen María en la pureza, en la castidad, en vivir todas estas cosas, no viéndolas desde el mundo, sino viéndolas desde el corazón de Jesús, de la Virgen María. Y finalmente yo estoy confiado que si es la voluntad del Señor, mis hijos y mi esposa las voy a tener conmigo en el tiempo que el Señor lo disponga. Y por eso yo creo que todo se debe vivir así, y no solamente digamos los sueños cuando la vocación de uno es el matrimonio, sino también cuando es llamado a servirle al Señor como sacerdote. Todo debe ser en la oración, todo debe ser un discernimiento para poder comprender cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. Podemos ver como ejemplo a San José, que durmiendo podía escuchar la voz de Dios. Entonces pedirle al Señor la gracia que podamos comprender y ver este plan de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Impresionante, Gonzalito, impresionante, ¿verdad? Este testimonio tan hermoso, cómo el Señor hizo en su vida la mejor maravilla del mundo, cómo lo sacó de ese vicio, cómo lo llevó a ese retiro y después complementó con esa consagración tan hermosa. Gonzalito, de verdad que estamos súper agradecidos con su presencia, gracias por su tiempo, gracias por haber estado aquí acompañándonos a nosotros en este programa tan hermoso, y ya nos vamos despidiendo porque se nos está acabando el tiempo, y agradecemos a todas las personas que están conectadas, a todos los amigos misioneros que están ahí atentos a este gran testimonio de Gonzalito, y queremos que Gonzalito regálenos una oración. Claro que sí, Lisandro, muy agradecido también con ustedes por la invitación, por Dios, porque finalmente esto es la continuación de la obra que ha venido haciendo el Señor, y pues precisamente vamos a hacer esta oración entregándole esto a Él, a la Virgencita María. Entonces, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por tanta misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, por tu amor, por una obra tan perfecta que haces con las almas que te abren el corazón, que te permiten entrar allí. Por eso este pequeño testimonio que espero que les sirva para aquellas almitas que están luchando. Vamos a consagrárselo al corazón de la Virgen María, ese corazón que es la tierra fértil de Dios, para que dé muchos frutos allí, muchos frutos de santidad, frutos de conversión, que a través de las consagraciones, de estos retiros que se brindan en la comunidad, puedan encontrar el camino al Señor de la mano de la Virgen María, caminar con San José y poder llegar allí a disfrutar de esas moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y queremos invitar a todas las personas para que se suscriban a nuestro canal Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Muchísimas gracias a todos por estar atentos a este programa, y los esperamos para el próximo programa. ¡Chao! ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José.